Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Y a Saúl Mancía, candidato a diputado en Chalatenango por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Así somos. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia. Elevaremos nuestra voz. El acontecimiento que marcará un antes y un después en el país. Un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional. Unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia. Drones y todo el equipo multimedia de última tecnología. Análisis, resultados en realidad aumentada y recursos gráficos de última generación. Todo para llevarte la información sobre las decisiones que marcarán el nuevo rumbo de la nación. Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales con el más alto alcance. Un equipo de profesionales comprometidos te informará antes, durante y después de los comicios. Acompáñanos y sé testigo de la transformación de nuestro país. Foto Nación 2021. Transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Estimada audiencia, qué gusto que puedan finalizar la semana con nosotros. Somos AM, la entrevista, todo un equipo. Está tras cámaras, está tras el máster, en el máster de producción, y para todos es un verdadero placer poder trabajar cada mañana desde muy temprano para usted, llevándole desde este espacio temas de interés. Despertamos con la verdad en este canal, que es su canal, es el canal de los salvadoreños, aquí donde su voz tiene eco. Esta es su voz, esta es la voz de los salvadoreños. Esta mañana yo continúo emocionada por el tema de las vacunas y creo que es un tema que nos emociona a todos los salvadoreños, y hoy he invitado al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, para que pueda conversar con nosotros sobre este tema de la vacunación, porque lo preguntábamos ayer, este es un tema que debería de alegrar a toda la nación, que se convierte en la esperanza para las familias salvadoreñas. Usted lo decía, el fin de una pandemia y el inicio de prosperidad, de vida para los salvadoreños. Así que es un gusto poder invitarlo para hablar del tema. ¿Cómo está, ministro de Obras Públicas? Buenos días, Marisol. Muchas gracias por la invitación a este excelente programa. Mandarle un saludo principalmente al pueblo salvadoreño, y la verdad que el tema de la vacuna es algo sumamente importante para todos los salvadoreños. Yo creo que todos estamos contentos con este gran logro que se ha tenido para poder adquirir las vacunas en tiempo, porque ha sido una logística sumamente impresionante. No es que hace 2 meses empezaron a negociar la vacuna, como dicen algunos diputados. Esto ha llevado meses, desde el año pasado, para poder tener en este momento estas vacunas, y como dice el ministro de Salud, que ya
en muy poco tiempo vamos a tener muchas más vacunas todavía para poder salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. Esto es algo que muchas familias estaban esperando. El gobierno del presidente Nayib Bukele se enfocó en poder atender esta emergencia como no lo ha hecho otros países de Centroamérica y de Latinoamérica principalmente. Él se anticipó a todas las medidas y no fue la excepción con el tema de las vacunas, por ejemplo. Iniciamos mejorando diferentes puntos de vacunación, son 162 puntos de vacunación donde se han realizado diferentes actividades. Se han construido nuevas áreas en algunos espacios, en otros lugares se han mejorado las áreas ya existentes y no solo ha sido remodelaciones, sino que han sido reconstrucción de áreas existentes, como por ejemplo cambiar piso, ventanas, puertas, equipos de aire acondicionado, mejorar todo el sistema eléctrico, el sistema de drenajes, comprar una serie de equipos, porque incluso los refrigeradores que se tenían en cada uno de los puntos de vacunación estaban podridos, y así era como el gobierno del FMLN quería mantener todos los espacios para poder vacunar a los niños de nuestro país. Entonces, incluso habían algunas refrigeradoras que tenían cadenas o que tenían cintas para poder evitar que se abrieran. Entonces, y eso es lo que se heredó. Se han hecho adecuaciones, mejoramientos de todos los puntos, de los 162 puntos de vacunación. Y adicional a esto, gracias a Dios que ya tenemos la vacuna, algo que todos los salvadoreños estábamos esperando y que nos causa una gran alegría a todos. Ministro, una vacuna que está llegando por tierra, por agua y hoy por mar, hoy también va a llegar, y es muy importante mencionarlo, hasta Morazán, llega hasta el municipio de Ocicala, donde sin duda el personal de salud está muy emocionado. Llega por aire hoy la vacuna. Ayer se movilizaba el ministro de Salud con personal a poder hacer entrega de esta vacuna hasta la isla Mianguera, un lugar donde también ustedes trabajaron para rehabilitar el lugar. Sí, la verdad que en Mianguera del Golfo se tuvieron que hacer una serie de actividades y teníamos que llevar en lancha, por ejemplo, todos los materiales para poder construir y mejorar el espacio que se tenía para poder garantizar la vacunación de los salvadoreños. Y me causó una gran alegría ver al ministro Alaví el día de ayer, junto con el ministro Merino Monroy, el director de la policía, donde fueron en lancha a ir a entregar, a ir a vacunar al personal de primera línea que está en la isla de Mianguera. Esa imagen representa esperanza, ministro, esa imagen que vemos en este momento, esa imagen emociona verlo, que lo reciben con aplausos. Usted puede observar los habitantes de Mianguera que, tenemos que decirlo, abandonados por décadas, una población tristemente abandonada, y que ahora es el segundo lugar, en menos de 24 horas se les atiende y ahí llega. Le quiero presentar la nota, quiero que nuestra audiencia pueda revivir este momento para quienes no la han visto, para que puedan observar lo emocionante que fue esta jornada. Por aire, por tierra y con transporte marítimo, no importa el lugar, las vacunas serán llevadas para inmunizar al personal de primera línea. Así dijo el ministro de Salud. Por eso, una embarcación de la Fuerza Naval fue utilizada para transportar las vacunas hasta la isla de Mianguera del Golfo, en el departamento de La Unión. Al llegar, la población de la zona recibió con aplausos y agradeció la gestión del gobierno por no dejarlos olvidados. Nos sentimos orgullosos porque han tomado en cuenta una isla que siempre ha estado en el abandono, ¿verdad? Creo y estoy seguro que así como ha llegado a Mianguera del Golfo, así se está extendiendo por toda la República. En Mianguera se completó la primera dosis para las 12 personas que trabajan en la unidad de salud. El ministro Francisco Alaví dijo que diariamente realizarán 2.000 inmunizaciones. Con lo cual estamos dándole esa protección ante cualquier posibilidad de contagio. Ahora sabemos que esto ha sido un trabajo arduo, un trabajo articulado de un equipo importante, un equipo interdisciplinario. Felicitar, ¿verdad?, a toda la gestión que se ha hecho a nivel central. Darle gracias al presidente Bukele por la gestión que ha hecho a nivel internacional con las empresas farmacéuticas, igual que al ministro.
Alaví reiteró que se tiene la capacidad para transportar el fármaco a cualquier rincón del país. Contamos con cadenas de frío para garantizar almacenamientos a menos 70 grados, que son las ultra baja congelación. De estos dispositivos podemos almacenar hasta 6 millones de dosis. El gobierno ha informado que ha construido y remodelado al menos 162 puntos de vacunación. De acuerdo con las autoridades, la meta es inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños, lo que significa 9 millones de dosis. Emocionante porque el Ministerio de Obras Públicas, que es usted quien lo representa, ha trabajado en estos 162 centros de vacunación. Muchas áreas de hospitales fueron habilitadas para poder lograr ese objetivo, y también lo decía el ministro de Salud, no se hubiese logrado si no hubiesen estado las instalaciones correctas. Tenía que pasar esa transformación del sistema paupérrimo de los hospitales a la realidad que vemos ahora. Sí, es que ha sido un trabajo en conjunto que se ha hecho con el Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y otra cartera de Estado para poder garantizar toda esta logística. Nosotros nos enfocamos en nuestra área donde principalmente somos más fuertes, que es la infraestructura, y en ese sentido fue que apoyamos al Ministerio de Salud para mejorar 162 puntos en todo el país, entre ellos unidades de salud, hospitales de la red pública nacional, hospitales incluso del Seguro Social, que se han adecuado diferentes espacios para poder vacunar al personal de primera línea y luego también a la población salvadoreña de acuerdo a lo que vaya determinando el Ministerio de Salud. Pero algo que era sumamente importante es que no se contaba con una infraestructura digna. Si veíamos antes, por ejemplo, que los hospitales colapsaban sin pandemia, los espacios hospitalarios estaban en condiciones paupérrimas, ni tan siquiera con las condiciones mínimas que se necesitaban para poder garantizar la atención de salud se tenía, ni tan siquiera para vacunar a los niños de nuestro país teníamos las condiciones dignas. Y yo he subido diferentes fotografías a redes sociales donde están refrigeradoras podridas, donde están diferentes espacios en condiciones inhumanas para la atención de pacientes, y todo esto se ha venido cambiando, se ha venido mejorando gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele y al esfuerzo articulado que se ha venido realizando. Los salvadoreños hemos sido testigos, pero quiero que usted me cuente cuántos meses han trabajado, porque esto no es que esté preparado para el mes de febrero. Esto ustedes han trabajado por muchos meses y lo hemos venido conociendo a través de los medios de comunicación. ¿Cuándo comienza esta rehabilitación de las infraestructuras hospitalarias? Sí, bueno, nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia en mejorar diferentes espacios de salud para poder atender la pandemia del COVID-19. Y luego en el mes de diciembre del año pasado iniciamos con las mejoras de los diferentes puntos de vacunación para poder garantizar que el personal de primera línea y luego los salvadoreños puedan ser vacunados contra el COVID-19 en esos espacios que estaban en pésimas condiciones. Entonces ha sido un trabajo arduo porque no solo es la construcción, sino que hay todo un equipo detrás que ha estado trabajando en el diseño, que ha estado trabajando en todos los espacios para poderlos adecuar y garantizar la normativa sanitaria en cada uno de los lugares. Lo que pasa es que en nuestro país normalmente se tomaba cualquier espacio para poder vacunar, por ejemplo, a los niños o para poder atender pacientes. Ahora hemos tratado incluso de garantizar la normativa hospitalaria que es sumamente necesaria para poder garantizar una adecuada atención de los pacientes, que sea de primer mundo, que no sea como se ha considerado en el pasado, que lo privado siempre era lo mejor y lo público se dejaba a un lado porque lo que querían en las administraciones pasadas era, si es posible, privatizar la salud. Ahora es todo lo contrario. Lo público puede ser igual o mejor que lo privado, y eso es lo que nos ha encomendado el presidente de la República, Nayib Bukele, para poder garantizar las mejoras en toda la red pública nacional de nuestro país. Ministro, la pandemia vino a acelerar ese proceso de transformación de los hospitales, porque recuerdo que el presidente de la República en su toma de posesión fue uno de los temas que abordó y dijo que iba a dignificar la salud para los salvadoreños. Es decir, el plan para transformar los hospitales, para cambiar esa infraestructura, para dignificar la salud, la atención a los salvadoreños, ya estaba, solo se aceleró el proceso.
Sí, ya estaba, ya el ministro de Salud, la ministra que estaba anteriormente estaba viendo el tema, el ministro de Salud también, ellos tenían todo un plan articulado para poder realizar todas las mejoras necesarias, que se necesitaba cumplir promesas también del presidente en temas de construcción de nuevos hospitales, mejoramiento de hospitales existentes, porque se había visto las condiciones en las cuales estaba. De hecho, antes de la pandemia se empezaron a intervenir diferentes hospitales públicos, como por ejemplo el Hospital Rosales. Algo que a nosotros nos llamó la atención y nos causaba tristeza es ver cómo en el Hospital Rosales, por ejemplo, la gente estaba en el piso acostada en un cartón, y era porque no tenían ni tan siquiera los espacios necesarios. Y eso era únicamente para los pacientes, y también era para las personas que estaban esperando o atendiendo de alguna manera a los mismos pacientes. En el Hospital Rosales hoy hay un albergue para familiares. Y eso es lo que quiero decir. Ahora en el Hospital Rosales, gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele, se adecuó un albergue en el cual trabajamos muy de cerca con el doctor Francisco Alaví para poder realizar toda la adecuación necesaria. Y ahora ya hay familias que pueden llegar a ese albergue sin tener ningún problema y poder estar cerca de sus familiares. Y esto era algo sumamente necesario, porque hay pacientes que necesitan de que los familiares tal vez de alguna manera estén pendientes de acuerdo a la patología que puedan tener, ¿verdad? Entonces, ahora ya contamos con ese espacio, y así se fueron adecuando diferentes espacios hospitalarios. Veíamos incluso los accesos de ambulancia estaban totalmente deteriorados. Habían hospitales que nos decían, mire, pero aquí no puedo ni tan siquiera entrar la ambulancia, tenemos que prácticamente en la puerta dejar a los pacientes porque el acceso de la calle principal está dañado. Entonces empezamos a mejorar todos esos espacios, las calles principales, iluminar incluso algunos espacios hospitalarios para poder mejorar la atención y la infraestructura del país. El Hospital Saldaña prácticamente ha sido transformado, un hospital que no contaba, que había sido abandonado por más de 50 años, lo decía el ministro de Salud, y ahora tiene una nueva cara, y es uno de los hospitales que atendió a los primeros pacientes. Sí, el Hospital Saldaña, que era el referente en términos de enfermedades respiratorias, estaba en pésimas condiciones. Yo no sé cómo es posible que decían que era uno de los hospitales referentes para enfermedades respiratorias y ni tan siquiera las UCIs contaban con los equipos que se necesitaban para la atención de cualquier emergencia, para tener pacientes en camas UCI, por ejemplo. Solo tenía cerca de 3 camas UCI y algunas no contaban con los equipos necesarios. Y de esas 3 camas UCI, en este gobierno se adecuó todo el espacio, se mejoraron la infraestructura existente y se construyó nueva infraestructura para poder ampliar la capacidad hospitalaria. Hoy ya se tienen un poco más de 20 UCIs solo en ese hospital, y adicional se han adecuado otros espacios para atención de diferentes enfermedades, principalmente respiratorias. Se ha mejorado la calidad de atención, y no solo en el Hospital Saldaña, sino que en diferentes hospitales a nivel nacional. Hemos visto como, por ejemplo, el Hospital Bloom se ha mejorado para poder atender a niños. No se tenían camas UCI en el Hospital Bloom, ahora se cuentan con camas UCI, más de 20 camas UCI actualmente. Adicional, diferentes equipos nuevos para poder atender diferentes patologías también en el Hospital Bloom, y así en diferentes hospitales. El Hospital San Rafael, prácticamente se duplicó la capacidad hospitalaria en el Hospital San Rafael, y así se fue mejorando y adecuando diferentes espacios. El Hospital El Salvador, que al final es donde se atienden diferentes pacientes de COVID-19. Solo ahí se tienen 1000 camas UCI, es decir, prácticamente pasamos a un 4000% adicional a la capacidad que se tenía en términos hospitalarios. Eso es algo nunca visto en nuestro país. Estábamos hablando precisamente del Hospital Saldaña, de esta transformación. Quiero que nuestra audiencia vea las imágenes de eso que ahora poseen. Esto es cómo era ese hospital antes. Ahí lo tenemos, ministro, y ahí es la llegada del personal del Ministerio de Obras Públicas. Una transformación que llevó ¿cuántos meses? Y si nos puede explicar un poco qué fue lo que hicieron. Sí, bueno, ahí se pueden ver las condiciones en las cuales estaba el Hospital Saldaña. La verdad que estaba en pésimas condiciones.
como mencionaba, solo tenía cerca de 3 camas UCI, estaba totalmente deteriorado y al final estas son las condiciones en las cuales se tiene ahora el Hospital Saldaña. Es decir, ahora es un hospital de primer mundo para la atención de diferentes enfermedades respiratorias. Ya se cuentan con más camas UCI, con ventiladores de primer mundo, con un centro de monitoreo. El Ministerio de Salud se ha garantizado que tengan todos los medicamentos necesarios. Antes, compraban medicamentos pero vencidos, eso era lo que compraban, y después los enterraban, eso era lo que hacían en el pasado. Veamos ahora las del Hospital San Rafael, ¿le parece? Así estaba el San Rafael, impresionante. Esto era el Hospital San Rafael hasta hace unos meses, ministro. Sí, no se contaban con condiciones humanas para la atención, es decir, ver este tipo de fotografías, de videos, es decir, causa una tristeza de cómo en el pasado veían al pueblo salvadoreño, porque esa es la expresión de cómo se veía a nuestro pueblo, es decir, no se le podía dar la atención de calidad y poco a poco estos espacios se fueron mejorando. Ahora ya solo en el Hospital San Rafael se reconstruyeron todos los espacios, quirófanos, se habilitó otros espacios para poder tener diferentes equipos, bancos de sangre, bodega de medicamentos, entre otro tipo de cosas. Entonces se han tenido que reconstruir prácticamente todos los espacios, poner oxígeno, aires médicos, que lleva toda una serie de tuberías. Solo en el Hospital San Rafael, cerca de 5 kilómetros aproximadamente de tuberías tuvimos que colocar para poder garantizar el suministro de oxígeno y aires médicos, y así también mejorar todo el espacio para poder garantizar que cumpla con la normativa hospitalaria, cambiar el piso, ventanas, puertas, sistema eléctrico, aire acondicionado, aires acondicionados no de cualquier tipo de aire, no es el aire acondicionado que alguien puede poner en su casa, sino que es un equipo de aire acondicionado especial con diferentes filtros para poder garantizar que se atienda a los pacientes con calidad, que sean equipos de primer mundo. Y eso es lo que se ha tratado de garantizar en todos los hospitales públicos de nuestro país, porque ahora lo público puede ser igual o mejor que lo privado. No quiero imaginar las condiciones que tenía que enfrentar la población. En algún momento esta servidora fue usuaria y por mi trabajo en muchas oportunidades visité los hospitales y como usted lo dice, da mucha tristeza recordar en las condiciones que estaba cada salvadoreño, pero ahora vemos esta transformación. Vamos a ir a una pausa, ministro, pero antes hablemos de esta otra etapa que están viviendo los salvadoreños. Hablamos de la vacunación. Veamos cómo está este trabajo, cómo sigue de articulado el trabajo del gobierno y cómo va este proceso para que puedan llegar las vacunas a el departamento de Morazán. Víctor Hernández se encuentra en el Centro Nacional de Biológicos, donde va a salir el convoy con rumbo a dónde. Víctor, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marisol. Así es, estamos acá en el Centro Nacional de Biológicos. En unos cuantos minutos saldrá este convoy que tú mencionas. Incluso antes, unos minutos de entrar al aire, estaban miembros de la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil coordinando la ruta, debido a que nos encontramos ya en los momentos de la hora pico del tráfico y hay que agilizar la utilización del cargamento de vacunas. Estas se trasladarán hasta la escuela militar. De la escuela militar serán trasladadas vía aérea. ¿Y para dónde serán trasladadas estas vacunas? De acuerdo a lo que nos han informado, es la segunda entrega que se va a hacer para continuar con la primera dosis de inmunizaciones. ¿En qué zonas? Será en el Hospital de San Francisco Gotera, en la Unidad de Salud de Ocicala y también en la Unidad de Salud de Santa Rosa de Lima. Esta es la información que nos han brindado y ustedes están viendo en las imágenes. Se está formando ya el convoy que va a salir en unos cuantos minutos hacia la escuela militar y, como lo repetimos, posteriormente será vía aérea que la trasladarán hacia esos puntos que les hemos mencionado. Hay que recordar que las autoridades del Ministerio de Salud se han puesto como meta 4.5 millones de vacunación que se piensan realizar. Esto significa alrededor de unas 9 millones de dosis y diariamente estarían realizando 2.000 inmunizaciones en todo el personal de primera línea, que en este caso serían
en esta primera etapa de salud, médicos, enfermeras y aquellos trabajadores que se encuentran directamente enfrentando la pandemia del COVID. Ustedes están viendo precisamente en estos instantes que se están abriendo ya las compuertas del vehículo que llevará hacia la zona de la escuela militar estas vacunas, que como repetimos es la segunda entrega que realizan las autoridades de salud en estos sectores. Marisol. Gracias, Víctor. Observamos cómo también es custodiado por la Policía Nacional Civil y el Ejército de nuestro país. Estas vacunas vienen a resurtir el área de la zona oriental de nuestro país. Recordemos que la vacuna antier fue trasladada a los 162 centros de vacunación, como lo decía el presidente de la República. Hoy llegó la vacuna y hoy se comienza a vacunar en los diferentes centros de vacunación, y así fue. Ayer se continuó con la vacunación en hospitales del Departamento de la Unión, del Departamento de San Miguel, y prácticamente ahora es una segunda cantidad de vacunas que está llegando a la zona oriental de nuestro país, específicamente para la zona de Morazán. No se rompe la cadena de frío, lo decía el ministro, estos son camiones adecuados, y también todo el proceso que se hace al interior del Centro Nacional de Biológicos antes de salir de esta cadena, de todo este equipo que ha obtenido el Ministerio de Salud para llegar hasta estos camiones. Cuéntanos más, por favor, Víctor. Sin duda es una imagen emocionante para quienes están en el departamento de Morazán y que saben que esta vacuna de esperanza llega hasta ellos. Así es, este es un momento esperanzador. Incluso ayer estuvimos en la zona de Mianguera del Golfo y no solo el personal médico se mostraba muy agradecido y feliz por la llegada de la vacuna, sino también la población agradecía la gestión del presidente de la República, la gestión del ministro de Salud, Francisco Alaví, por lo que se ha hecho y por lo que se tiene ya en el país, que es el primer lote de 20,000 vacunas y que posteriormente seguirán llegando para no detener esta vacunación masiva que pretende realizar el gobierno del presidente Nayib Bukele. Aquí estamos viendo lo que ustedes tienen en las imágenes, es que ya comienzan a subir. Nosotros estamos ubicados en este sector debido a que hay que tener algunas medidas de restrictivas debido a que, como tú bien lo mencionabas, hay algunos procedimientos, Marisol, que se deben de seguir, y para mantener también la cadena de frío. Incluso el distanciamiento social, que es otra de las medidas que también hay que mantener, y por ese motivo nosotros estamos un poco alejados de este sector, pero le estamos llevando las imágenes para que ustedes puedan constatar en vivo de lo que está sucediendo. Esto va a ser trasladado, como lo repetíamos, hasta la escuela militar. Anteriormente, elementos de la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil estaban analizando las rutas a seguir. Se hablaba de buscar vías alternas debido a la complicación del tráfico vehicular, pero como van custodiados tanto por motorizados, así como también elementos de la Fuerza Armada, tanto atrás y adelante, estos van a ir abriendo paso y van a ir mejorando la circulación y agilizando la movilización de este camión que tiene que llegar hasta las zonas, como tú lo mencionabas, este sector de Morazán, por ejemplo, el hospital de Morazán, también la unidad de salud de Ocicala y, por supuesto, también de Santa Rosa de Lima. Ahí están viendo ustedes ya el cargamento que se está haciendo efectivo para llevarlo y trasladarlo a los puntos, y para que se cumpla lo que el presidente de la República ha mencionado, que es hacer la vacunación en primer lugar de todo aquel personal de primera línea, que es lo más importante, que ya se tiene esta vacuna acá en el país, y dejar de lado aquellas críticas que vienen de diferentes sectores que no abonan en nada a este gran esfuerzo que está realizando el gobierno de la República. Marisol. Así es, vemos las autoridades, lo decían, mucha logística para este proceso, para que estos prácticamente donde se está guardando la vacuna
estas hieleras vayan de la manera adecuada, hieleras obviamente de uso médico, vayan y se trasladen, vayan al interior resguardadas de este camión y pueda ser trasladado. Muy importante, un camión que va a ser resguardado durante todo el tiempo. Veamos las imágenes y regresamos a la señal desde el Centro Nacional de Biológicos. Esto es ya al interior de este termoquín, de este camión donde van resguardadas las vacunas. Ahí está. Estas son las imágenes, estas son las dosis de esperanza, de luz que van para el departamento de Morazán. Y antes, al fondo, a la izquierda, podíamos ver todas las cámaras frigoríficas, que es donde se mantiene todas estas vacunas y que, como lo ha dicho el presidente de la República y también el ministro de Salud, tiene capacidad de almacenaje para 6 millones de vacunas. Así está preparado El Salvador para esta etapa de vacunación en la pandemia. Esta caravana muy probablemente, ministro, pueda tomar el Boulevard del Ejército, otra ruta por el tema del tráfico, pero va hasta la Escuela Militar, donde también las autoridades de salud han anunciado una conferencia de prensa para las 8:30 de la mañana para dar a conocer cómo han transcurrido estas primeras horas de vacunación y cómo esta vacuna llega también a un sector que, reitero, muchas veces olvidado. Hoy van para Morazán, a la población, a las enfermeras, a los médicos que dedican su vida, su trabajo, su esfuerzo para los cantones, para los caseríos de la población más vulnerable, de la población menos favorecida. Pues ahora nos toca cuidar de esos médicos y de esas enfermeras que hacen una labor heroica. Muy emocionante, sin duda. Ya va a ver pasar usted ese camión que va cargado, no solo de vacunas, va cargado de esperanza. Vamos a ir a la pausa, regresamos, estaremos por supuesto pendientes de todo lo que esté ocurriendo con esta etapa que está viviendo El Salvador. Histórica, la llegada de la vacuna para todo nuestro personal de salud y después, lo ha dicho el presidente, para todos los salvadoreños que quieran vacunarse en El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. Es importante seguir mostrando a la población, a los salvadoreños, a quienes pertenece
porque es a cada salvadoreño a quienes pertenece los hospitales y el sistema de salud. Una imagen que sin duda queda en la memoria de los salvadoreños, cómo se encontraban las condiciones de salud en nuestro país, en nuestro querido El Salvador. Ministro, esto es terrible. Lo que vemos es un bebé al interior de una incubadora en esas condiciones. Eso realmente es una zona de pediatría de uno de los hospitales y de verdad que es bien difícil poder narrar ese tipo de imágenes. Sí, y más allá cuando uno se da cuenta que se han gastado millones de dólares. Eso era donde se guardaban las vacunas. Hablamos de vacunas como tantas enfermedades, el polio, la influenza. Eso era donde se resguardaba la vacuna, ministro. Ahí era donde resguardaban las vacunas. De hecho, ahí se veía que con una cinta estaban tratando de garantizar que no se abriera la puerta de las vacunas para que no se arruinaran. Y esa es la infraestructura y los equipos que se heredaron por parte del FMLN. Es decir, sí pudieron terminar, por ejemplo, con fondos públicos el SPA de la Michi, pero no pudieron arreglar la red hospitalaria de nuestro país. Sí se pudieron robar millones de dólares del Chaparral, que iba a costar 200 millones a 700 millones de dólares, pero no pudieron arreglar los hospitales públicos. Se robaron el dinero del Bypass de la Libertad, más de 5 millones de dólares, y no pudieron hacer obras en estos hospitales, comprar equipo, medicamentos, porque los hospitales estaban incluso hasta desabastecidos de medicamentos. Y no les importaba nada. Yo no sé, de verdad, se vendían como el gobierno del cambio, pero cambio para sus familias nada más, porque para el pueblo salvadoreño no había ningún cambio. Lo único que encontramos, de hecho, la única herencia que nos dejó el FMLN fue la corrupción. Eso fue lo único que encontramos cuando llegamos al gobierno, fue esto. Hospitales en condiciones inadecuadas, equipos médicos, insumos médicos que no existían, compraban medicamentos vencidos y los enterraban. Es decir, de verdad es aberrante lo que han estado haciendo por años. Pero es algo que no solo ha ocurrido en los últimos 10 años, ministro. Sí, ¿no? Prácticamente las últimas décadas, en los gobiernos de Arena también. Es decir, tuvieron todos los recursos para poder mejorar la red hospitalaria de nuestro país. Yo me acuerdo que se inventaron un proyecto que se llamaba RESA y dijeron que iban a mejorar los hospitales públicos. Les dieron cientos de millones de dólares y al final así quedaron los hospitales. Es decir, lo que no sabemos qué pasó fue el dinero, porque los hospitales siguieron iguales. Incluso lo único que quedó de ese proyecto fue un juicio para el exministro de Salud, apellido Maza, debido a la red de corrupción que se hizo. Porque ahora al contrario, ahora la diferencia de este gobierno es que ahora los impuestos que antes se robaban, ahora se invierten en la salud del pueblo salvadoreño, ahora llegan al pueblo salvadoreño en paquetes alimenticios, llegan en medicamentos, llegan en vacunas, llegan en mejoras en el sistema de salud, llegan en carreteras, llegan en diferentes tipos de obras y de proyectos y de cosas que se realizan siempre para garantizar el bienestar del pueblo salvadoreño. Y a pesar de eso, a pesar que este gobierno está haciendo todo lo necesario para cuidar del pueblo salvadoreño, hay una oposición que está criticando cada una de las acciones que se están realizando. Yo no puedo creer todavía que algunos están criticando la vacuna, es decir, como que no estuvieran contentos. Primero criticaban que la vacuna nunca venía. De hecho, había una diputada que decía que la vacuna iba a venir en 2 años y que íbamos a ser el último país del mundo en recibir la vacuna. Ahora que viene la vacuna, dices que es campaña, es decir, ya uno de verdad ya no haya que creer, porque ellos solos se desprestigian, ellos solos dicen cualquier cosa, y es porque a ellos nunca les ha importado el bienestar del pueblo salvadoreño. Ellos lo único que quieren es que a este gobierno le vaya mal, y no les importa que al final no es al gobierno el que afectan, sino que es al pueblo salvadoreño. Eso no les importa. Lo único que quieren ellos es tener todo el poder, recuperar el poder para seguir robando, como lo han hecho en los últimos 30 años. Estas imágenes no salían al aire, estas imágenes, estas fotografías de estas condiciones nunca se vieron, pero sí hay otra fotografía que yo quiero mostrar, producción, si me apoya, una fotografía que también
una imagen que dice más que 1000 palabras. Esta es la inauguración del Policlínico de Emergencias Pediátricas del Seguro Social. Aparece el exdirector del Seguro Social, la diputada Rina Araujo, y no logro distinguir al resto. Y que de hecho la diputada está en la comisión de irregularidades, entre comillas, porque hasta eso quiero preguntarle, ¿no? ¿Qué encontró? Creo que también aparece el ex vicepresidente de la República, sí, Óscar Ortiz. Ahí está. Okay, ahí está. ¿Qué encontró en este Policlínico de Emergencias Pediátricas que solo se mostró, pues esta foto? Ahí está ellos que están inaugurando el Hospital Policlínico de Emergencias para niños, decían ellos. Nosotros, una de las cosas que nos llamó la atención en medio de la pandemia es que dijimos, bueno, dice el FMLN que tiene un hospital policlínico, entonces ya de tener camas, ya de tener monitores, ya de tener todo un centro médico de primer mundo. Entonces dijimos, bueno, vayamos a ese lugar, hagamos una inspección y adecuémoslo para la pandemia. Pero lo que nos llamó la atención, que lejos de encontrar un hospital policlínico, lo que encontramos en ese lugar fue un casino. Y de verdad, así como lo digo. Es decir, atrás de esa foto, lo que usted estaba viendo... Lo que se está viendo ahorita en las fotografías es un casino. De hecho, ese es nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas. Cuando llegamos al lugar, no encontramos piso, no encontramos puertas, no encontramos ni ventanas, por ejemplo, en los espacios internos. Solo las ventanas que están en la fachada, nada más. Perdón, ministro, quiero que nos reitere esto. Esa fotografía donde están todas estas figuras del partido FMLN mostrando la fachada de un policlínico pediátrico, después, metros atrás de donde ellos están en pie, lo que estamos viendo, ahí los tenemos, lo que usted está viendo atrás de donde ellos están, es un casino con un rótulo afuera. Sí, es un casino. De hecho, eso fue lo que encontramos. Engañaron al pueblo salvadoreño. Dicen que invirtieron dinero en eso, porque incluso cuando yo fui a la comisión dijeron ellos que ellos ya habían dejado todo. Bueno, si ya dejaron todo, que nos los enseñen, porque no encontramos nada. Y si no, que devuelvan lo que se robaron, porque lo que encontramos al final fue un casino. Y en todo caso, si es que invirtieron algo, lo invirtieron en el casino, pero no lo invirtieron en la salud del pueblo salvadoreño. Nosotros empezamos a realizar todas las mejoras, tuvimos que quitar todos los rótulos del casino que tenían, ahí se puede ver que ni piso tenía, tuvimos que construir piso, no tenía, el sistema eléctrico de hecho estaba dañado, tuvimos que reconstruir todo el sistema eléctrico, tenía aires acondicionados pero estaban podridos los aires. Es decir, la verdad que esa es la forma en la cual nos han estado mintiendo por años. Inauguraban cosas que no existían, decían que invertían fondos públicos, pero al final se lo quedaban ellos y sus familiares. Y ahí podemos ver, por ejemplo, una de las diputadas que es parte de la comisión que investiga, entre comillas, las irregularidades. Y está la diputada Rina Araujo. Es decir, irregularidades son estas, irregularidades son las que ellos hacen. Lo que pasa es que ahora están molestos porque ellos querían seguir en el poder para seguir haciendo este tipo de cosas, robándole descaradamente al pueblo salvadoreño. Es decir, aquí cuántos niños no se pudieron haber atendido si hubiéramos tenido de verdad un hospital. ¿Cuántas familias no hubieran podido ser salvadas con medicamentos o con otro tipo de cosas? Pero a ellos no les importa la vida del pueblo salvadoreño. A ellos lo único que les ha importado ha sido tener recursos públicos en sus bolsas y beneficiar a sus familiares, que es lo único que se encargó el FMLN, en cambiar la vida, pero de sus familias, del familión, como dicen algunos. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, a pesar de eso, vamos a seguir tratando de garantizar mejoras en toda la red de hospitales públicos a nivel nacional junto con el Ministerio de Salud y en realizar diferentes obras, que es lo que nuestro país necesita. Ahora ya no es como antes, ahora de verdad el dinero se invierte en la gente. Eso es fundamental, a pesar que ellos sigan criticando al gobierno, a pesar que quieran decir lo que quieran, hasta las vacunas critican. Yo nunca me imaginé que hubieran criticado las vacunas, de verdad, nunca me lo imaginé, pero así de mezquina lamentablemente es la posición que tenemos. Pero a pesar de eso el gobierno sigue saliendo adelante, seguimos trabajando y mientras más nos critiquen y mientras más nos difamen, este gobierno más va a seguir trabajando.
Sería importante un día sentarse con estas figuras y poder conversar con ellos para que nos hablen de situaciones como esta. De verdad que nos dejan con un nudo en la garganta. Creo que hay mucha frustración. Hay una población, ojo, importante, cotizante del seguro social. No solo es la obligación del gobierno a través de nuestros impuestos devolvernos esto con el sistema de salud, sino que además los cotizantes del seguro social, a los que se nos descuenta mensualmente, porque esto era del seguro social, y ver cómo desgraciadamente estas imágenes son lamentables. Ahora, quiero compartirle lo que usted ya decía, algunas respuestas después de que vemos esto, que lo hemos dicho en Canal 10 y en este programa específicamente, en AM, despertamos con la verdad. Y esta es la verdad que queremos que llegue hasta la audiencia. Y quiero compartir con ustedes algunas entrevistas respecto a la llegada de la vacuna. Veamos. A solo minutos del anuncio del presidente Bukele sobre la llegada de la vacuna contra el COVID-19, Cristina Cornejo, diputada del FMLN, reaccionaba así a la noticia. Lamento muchísimo que las vacunas vengan ahorita, justo días antes de las elecciones, aún cuando somos el país en Centroamérica que está llegando en los últimos días. La diputada, además de lamentar la llegada de la vacuna, también aseguró que somos el último país en recibirla, cuando El Salvador es uno de los primeros en vacunar a sus médicos en toda Latinoamérica. Por su parte, el diputado de Arena, Portillo Cuadra, también arremetió contra el gobierno por la llegada del fármaco. Somos el último país de Centroamérica en recibir las vacunas. Todos los demás países incluso ya están en el proceso de vacunación. Si el presidente dice que esas vacunas las ha comprado con el presupuesto general de la nación o con dinero del Estado, lo va a tener que demostrar. Desde días atrás, la diputada Margarita Escobar criticaba la vacunación que se inició con los médicos de primera línea y trataba de generar polémica del tema, que ahora dice se está politizando. En su cuenta de Twitter publicó: según la unidad de inteligencia del Economist, El Salvador tendría la vacuna dentro de 1 o 2 años. Seremos los últimos. ¿Cómo nos miente el gobierno salvadoreño que nos dijeron? Somos los primeros. Ajá, es otro jueguito más a costa de la salud de los salvadoreños. El Salvador ha recibido el primer lote de vacunas que ya se está aplicando al personal de primera línea en 162 puntos de vacunación. Ajá, ministro. Hoy es el tercer día que se está vacunando y estas eran las declaraciones tan lamentables de diputados que ven, como usted lo dice, creo que con ojos, no sé, sea usted quien lo juzgue. ¿Qué piensa de todas estas declaraciones? Sí, la verdad que es claro que no les importa el pueblo salvadoreño, nunca les ha importado el bienestar de la gente, porque ¿cómo es posible que pueden estar en contra de algo que va a salvar vidas? Es decir, muchas de las personas que se están vacunando en este momento se pudieron haber muerto debido a esta enfermedad, y que ellos vengan y que critiquen que hoy ya están las vacunas en nuestro país. Es decir, quieren investigar si son fondos públicos, quieren decir, ya ni hayan ni que inventar, quieren decir de que ellos aprobaron los fondos, después otro dice de que van a venir en 2 años las vacunas, y ahora ya las tenemos. Es decir, ellos mismos quedan en evidencia de que lo único que les importa es difamar al gobierno, mentir. Si dijeron que en 2 años iban a estar las vacunas, ¿y por qué están ahora? Es decir, solo ahí podemos ver que los diputados quieren mentirle siempre al pueblo salvadoreño, y es porque no les importa la salud, porque no les importa nada. Lo único que quieren tener ellos es rédito político, porque obviamente están en campaña, pero gracias a Dios que no fueron los diputados o los partidos representados por esos diputados como Arena, el FMLN, el PDC, que manejaron esta pandemia. Porque si ellos hubieran manejado la pandemia, hubiera sido desastroso. No, se hubieran robado los recursos para mejorar los hospitales públicos. No se hubieran mejorado los hospitales, no tuviéramos vacunas, estuviéramos esperando todavía la carpa que dijeron que iban a poner, que no sabemos qué pasó. Incluso dijeron que lo iban a gestionar. Quizás ya se robaron los recursos, no sé, porque no lo hemos visto.
Y así dijeron una serie de cosas. Decían incluso que no había pandemia, es decir, eso hubiéramos tenido en nuestro país y nos hubiéramos visto en el espejo de Ecuador y de otros países donde los hospitales colapsaron, donde la gente moría en las calles. Eso era lo que querían los diputados, porque ellos lo que querían únicamente era que este gobierno se viera mal, no importando la salud del pueblo salvadoreño. Pero gracias a Dios que es el presidente Nayib Bukele el que lideró la pandemia desde el inicio. Incluso se adelantó, tomó medidas antes que muchos países a nivel mundial. Yo me acuerdo en el mes de enero del año pasado que se tuvo la primera conferencia de prensa con todo el gabinete de salud ampliado, donde son cerca de 22 instituciones las que lo conforman, y dentro de ellas está el Ministerio de Obras Públicas. Pero algo que es sumamente importante, y es que desde ese momento se empezaron a tomar todas las medidas necesarias para poder garantizar la atención de esta pandemia. El presidente se adelantó, a pesar que los diputados de la Asamblea Legislativa decían que no había pandemia, a pesar del bloqueo de recursos, a pesar de diferentes circunstancias adversas que pasamos, pero hemos salido adelante. Y prueba de ello es que ahora están las vacunas y que ya se está salvando la vida de muchas de las personas de primera línea, gracias a Dios, gracias a la gestión del presidente de la República, del ministro de Salud y de todas las acciones articuladas de este gobierno que de verdad está preocupado por el bienestar del pueblo. Y yo lo he dicho desde hace 2 días, ahora nos toca cuidar a nosotros, a los que han cuidado de los salvadoreños durante la pandemia, y es por eso que se ha priorizado al personal de primera línea, el personal de salud directo que está tratando de manera directa con pacientes con COVID, pacientes que siguen con una lucha con esta enfermedad, y de ahí la importancia de que el personal de salud esté vacunado. Vamos a regresar tras la pausa para escuchar la historia de la señora de Murgas, que fue la persona que recibió la primera dosis de vacuna en presencia del presidente de la República. Ya volvemos. Una vez más, en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Aplicar a los programas de FirEmpresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Bueno, nos cambia definitivamente el ambiente. Estamos con una sonrisa enorme porque ahora hablamos de lo positivo. Hablamos de cómo esta vacuna está llegando al personal de salud. Una enfermera fue la primera persona en vacunarse. Ha trabajado 25 años, una vocación de
una entrega por 25 años al sistema de salud. Conozcamos la historia de la señora de Murgas. Entre aplausos y emoción, y una selfie para inmortalizar el momento. Sí, felicidad. Puedo decirle que es como un nuevo renacer, una oportunidad más de vida, ¿verdad? Para todos. Como enfermera desde 1995 y madre de 2, doña Mirna ha tenido que aplicar miles de vacunas e inyecciones. Pero hoy fue ella quien recibió la aguja. Y es que no es cualquier vacuna, ni un momento común. Su nombre ya quedó plasmado en la historia. A eso se le suma que quien le aplicó la dosis fue el ministro de Salud, ante la mirada del presidente de la República. Tengo múltiples enfermedades, gracias a Dios estoy viva. Hace unos meses, doña Mirna perdió a su padre. El COVID-19 cobró su vida. Y semanas después, ella misma tenía que luchar por sobrevivir. Estuvo ingresada 5 días en un estado grave al infectarse del virus. Yo no dormía. Me daba miedo dormirme porque decía yo, si me duermo me voy a morir. Así llega uno al extremo, o sea, entra en una psicosis. Y uno porque sabe los síntomas de esta enfermedad. Tiene 53 años. Está destacada en la sala de operaciones del Hospital Nacional Sacamil y comentó que tiene varios padecimientos crónicos, lo que la hace vulnerable por su trabajo. Yo me siento realmente, ¿cómo le puedo decir? Tengo un sentimiento de esperanza, por decirlo así, un sentimiento de esperanza. Mirna Moreno, enfermera de San Salvador, es portadora hoy de la esperanza de todo un país y de que en El Salvador ahora soplan nuevos vientos. Es de verdad emocionante, frases muy importantes como un volver a nacer, una oportunidad de vida, y esto representa esperanza. Lo decía la señora de Murgas, una mujer que debe haber vacunado a miles de niños salvadoreños en estos 25 años de trabajo en el sistema de salud. Sí, la verdad que la población está viendo ya una luz de esperanza contra esta pandemia que ha afectado a los diferentes países del mundo, y nuestro país obviamente no ha sido la excepción. Lamentablemente han muerto salvadoreños, pero también se han salvado miles de vidas, que ha sido sumamente importante, y por eso se hicieron todas las acciones para poder salvar miles de salvadoreños. Y algo importante es que a pesar de todas las dificultades, que a pesar de esta pandemia que nos está afectando, ya la vacuna se convierte en ese aliento para todos los salvadoreños que pueden, en este caso ahorita se está atendiendo la primera línea y luego, como ha dicho el presidente, se van a vacunar a los miles de salvadoreños, a las personas que quieran vacunarse, pero ya es una luz de esperanza, ya es algo que va a poder aliviar toda esta gran problemática que de alguna manera ha afectado. Muchas personas tienen meses de no ver a muchos de sus familiares, y es justamente porque lo más importante ha sido salvaguardar la vida de ellos. No quieren que se enfermen, no quieren que les pase algo grave, y por eso se ha guardado todo el distanciamiento social, se han tenido que, bueno, la gente incluso, muchas han tenido que trabajar desde sus casas, se han tenido que suspender las actividades económicas en diferentes ocasiones, y ha sido a causa de la pandemia, y no solo en El Salvador, estamos hablando de todos los países del mundo debido a esta enfermedad. Entonces la verdad que es una luz de esperanza para todos, que se debe ser bien vista. Yo no le veo nada de malo, al contrario, me causa una gran alegría el hecho de que nuestro país ya cuenta con las vacunas contra el COVID-19. Muchas gracias, ministro. Agradecemos su presencia esta mañana en esta entrevista. Lo decía al inicio, es gratificante para este equipo de la entrevista poder pues invadirnos de este buen sentimiento de alegría, porque han llegado las vacunas contra el COVID-19 a El Salvador, y como en un primer momento se comprometió el presidente de la República hace muchos meses cuando dijo: las vacunas van a llegar a El Salvador en el primer trimestre del 2021. Se ha cumplido. Y ahora el ministro de Salud lo ha dicho y el presidente: no vamos a parar de vacunar
hasta que toda nuestra población que lo requiera, que lo quiera, porque la vacuna es universal, es gratuita, pero también es voluntaria, hasta que terminemos con todo. Se habla de 4.5 millones de salvadoreños. Que llegue la esperanza a este país que tanto lo necesita. Gracias. No, gracias a ti, Marisol, y mandarle también un fuerte saludo al pueblo salvadoreño. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Si está desayunando, tenga muy buen provecho. Le cuento, tenemos una segunda parte. Al regresar nos acompaña Saúl Mancilla. Él es candidato a diputado por Nuevas Ideas del departamento de Chalatenango. Un saludo para Chalatenango, para quienes nos miran en esa zona del país, zona norte del país, bellísimo, la zona de Las Piletas. Un fuerte abrazo para nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia. Elevaremos nuestra voz. El acontecimiento que marcará un antes y un después en el país. Un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional. Unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia. Drones y todo el equipo multimedia de última tecnología. Análisis, resultados en realidad aumentada y recursos gráficos de última generación. Todo para llevarte la información sobre las decisiones que marcarán el nuevo rumbo de la nación. Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales con el más alto alcance. Un equipo de profesionales comprometidos te informará antes, durante y después de los comicios. Acompáñanos y sé testigo de la transformación de nuestro país. Voto Nación 2021. Transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país.
Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Es la segunda parte de AM. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Saúl Mancía. Él es candidato a diputado en el departamento de Chalatenango, por el departamento de Chalatenango, y representa al partido Nuevas Ideas, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, gracias por estar en AM. Gracias, Marisol, y gracias a la audiencia. He vuelto a casa, estuve aquí en este medio de comunicación hace alrededor de 10 años. Estuve y es un placer volver a encontrarme con gente conocida y estamos para servirles. Qué bueno, esta es la casa de todos los salvadoreños, porque sí. Canal 10 es el canal de los salvadoreños, así que bienvenido de nuevo. No, además lo han puesto bonito, de verdad, y es importante apostarle a los buenos contenidos, a la buena propuesta visual para que la gente comience a consumir otro tipo de contenidos que sean más sustanciosos para mantenerse informado y poder tomar las mejores decisiones. De eso se trata, de que El Salvador amanezca informado con la verdad. Sí. Saúl, cuéntenos cuál es su opinión respecto a este momento que vive El Salvador, la llegada de la vacuna. Antier, ayer llegó a la isla Mianguera, hoy llega a Morazán. ¿Cuál es su opinión al respecto de este momento que vivimos los salvadoreños? Vea, yo creo que este gobierno le ha tocado vivir un momento histórico por la pandemia, porque de hace más de un siglo no se miraba una pandemia que tuviera el impacto que tiene esta. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando para el Estado. Cuando inició la pandemia estuvimos afinando protocolos sanitarios, y si algo caracteriza a este gobierno es actuar a tiempo. Y eso no gusta a la oposición política porque la gente lo nota, y si la gente lo nota, obviamente se va a seguir teniendo el respaldo de la población hacia el gobierno, una buena aceptación, y en las elecciones se va a ver reflejado. La implementación de la vacuna es sumamente importante, y también como se hizo en ese momento, que cuando se comenzó a importar los insumos médicos, una crisis de abastecimiento de mascarillas, de alcohol gel, de todo ese tipo de insumos, el primero que se priorizó para protegerse fue el personal de salud, igualmente con la vacuna. Van a resultar por ahí movimientos antivacuna también, porque la inmunización, hay sectores muy pequeños que no están de acuerdo, pero el sector quizás más voraz en el ataque al gobierno no es por razones sanitarias, es por razones políticas. Y si es un plan que va a funcionar y que va a salvar vidas, a los otros partidos no les va a gustar. Y por eso es que están de diversas fuentes, de diversos partidos políticos, ahorita criticando. La seguridad de la vacuna. Comenzaron a criticar la seguridad de la vacuna. AstraZeneca es una empresa seria. Yo he estado en la Autoridad Reguladora de Medicamentos por 8 años y sabemos de lo que significa AstraZeneca en los protocolos de seguridad en la manufactura de sus productos. Entonces, no se va a aplicar una vacuna que no haya pasado todas las fases de investigación en la población. Nuestro gobierno es responsable y no va a arriesgar vidas. Es impresionante cómo usted lo dice ayer en redes sociales,
crítica tras crítica, tratando de encontrar una falla en todo este sistema de vacunación, en todo esto planificado que se empezó a trabajar desde junio del año pasado, lo decía el presidente de la República y el ministro de Salud, querer encontrar algo negativo cuando esta debería de ser, yo me atrevo a decir, una fiesta nacional porque ha llegado la vacuna. Y porque llega a tiempo. Y porque llega a tiempo. Y hay otros países que no van a poder adquirir la vacuna en mucho tiempo. Y nosotros la tenemos ya ahora, en febrero, como lo dijo el presidente de la República hace muchos meses. Estará la vacuna en el primer trimestre del año. Y pocos creyeron en eso. Bueno, no pocos. Un sector no creyó en eso. Fíjese que cuando el gobierno dijo que iba a ser de los primeros países en traer la vacuna, y que ya la vacuna iba a salir tal fecha, más o menos, un tiempo estimado, se dijo que muy pronto y que una vacuna no se producía, no se investigaba en ese tiempo. Entonces, que era un tiempo muy corto y que se iba a poner en riesgo a la población. Ahora que llega, dicen que muy tarde. Entonces, ¿quién los entiende? El punto es aquí que no está en juego solo el tema sanitario, lo que le decía. Aquí está en juego Fiscalía, está en juego Corte Suprema de Justicia, está en juego la Corte de Cuentas, porque después de las elecciones vienen las elecciones de los funcionarios de segundo grado. Y entonces eso lo va a elegir la nueva asamblea. Entonces ellos saben que atacando al gobierno buscan que la población no apoye a nuevas ideas y que nuevas ideas no alcancen la mayoría, y ahí es donde ellos procuran salvar un poco el poder que aún mantienen en el Estado. Saúl, hablar de la vacunación, ayer podíamos ver las redes inundadas de buenos comentarios, de alegría, de muchas enfermeras con sus fotografías, médicos que ya se habían vacunado. Y como lo decía la enfermera Murgas, que ya están con esta luz de esperanza. Pero hasta el presidente de la República, el presidente Nayib Bukele, ha tenido que salir a dar explicaciones por supuestos hechos inexistentes. También veíamos hasta una carta aclaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero yo quiero resumir en la siguiente nota cómo se trata de desprestigiar este esfuerzo de vacunación que a esta hora y durante toda la noche y madrugada muchos siguen trabajando para que la vacuna llegue a todo el país. Veamos. Desde la llegada de la vacuna contra el COVID-19, las críticas no se han hecho esperar, como por ejemplo que llegaron el pasado 3 de febrero, según información de la aerolínea, y que venían provenientes de Miami. Ante esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró en redes sociales: "Es increíble, se los confirma Iberia, la Embajada de la India, el Canciller de la India, los medios oficiales, AstraZeneca, la OPS-OMS, todos confirman origen, fecha, pago, etc. Pero ellos siguen buscando teorías de conspiración y luego se las aplauden entre ellos mismos. Por si les quedan dudas", añadió el mandatario, "primer lote", y citó la cuenta de Twitter de la Embajada de India en Guatemala, en la cual se detalla: "La Embajada de la India concurrente ante El Salvador felicita al gobierno por la recepción del primer lote de vacunas fabricada por el Instituto del Suero en la India. Estas vacunas han sido compradas por el gobierno de El Salvador. La Embajada de India en Guatemala y su portavoz oficial han jugado un rol preponderante al agilizar la exportación de dichas vacunas desde la India hasta El Salvador". En otra publicación, el mandatario salvadoreño citó al embajador del Reino Unido, quien felicitó al país por las gestiones realizadas para recibir las vacunas. Luego, a medios internacionales que reiteran la noticia que el 17 de febrero el país recibió 20.000 dosis de 110.000 que pertenecen al primer lote de vacunas que adquirió. También destacó que se invitó a todos los medios de comunicación al proceso, desde la llegada de las vacunas hasta la primera inyección, y citó una publicación de Iberia, aerolínea que transportó las vacunas y en la cual se establece: "Encantado de seguir apoyando la lucha contra el COVID-19, transportando las vacunas". Luego citó a la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, quienes reconfirmaron que el gobierno de El Salvador anunció la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. Finalmente, el presidente de la República manifestó:
Tienen 2 días buscando el pelo en la sopa y cada cosa se les cae, pero los entiendo. Debe ser difícil aceptar que no se alegran porque nuestro país haya recibido las vacunas y que en tiempo récord estemos vacunando. Debe ser difícil aceptar que son ese tipo de seres humanos. Su opinión al respecto, creo que está muy claro el panorama. El presidente de la República ayer prácticamente todo el día ha estado aclarando para darle esa tranquilidad a la población. Fíjese que esto significa una logística que lleva muchos elementos técnicos. Por ejemplo, una vacuna es un producto biotecnológico y solo trasladarlo significa mantener la cadena de frío para que la vacuna siga manteniendo su efectividad. Y ese trabajo no se puede distraer. Entonces, la oposición, con distraer al gobierno de su trabajo, lo que hace es poner en riesgo todo el proceso. O sea, mientras el gobierno tiene que estar dando estas explicaciones, que no debería estarlas dando, sino afinando la distribución para que ningún miembro de primera línea, ninguno de los del personal de primera línea esté sin la vacuna. Tenemos que estar atendiendo a la oposición con sus caprichos, con sus interrogantes, con sus intenciones. Con sus intenciones, todo proceso de importación de un producto farmacéutico queda registrado, de ley. Queda registrado quién es el fabricante, quién es el importador, cuál es el número de lote, cuál es el número de registro sanitario. Pero obviamente en las emergencias de una pandemia el Estado puede comprar de manera directa y las vacunas normalmente se compran a través de la OMS y no participa las droguerías. Pero y ahí hay un problema enorme porque cuando no participan las droguerías, ellas brincan porque han mantenido el monopolio de las importaciones de casi todos los productos que se consumen en el país, de los productos farmacéuticos. Y ese poder ahí es fuerte. Y es importante mencionar que las palabras del presidente de la República están sustentadas. Hemos visto, no se va a prestar una aerolínea como Iberia, no se va a prestar a AstraZeneca también la India, también observábamos cómo lo decía la Organización Mundial de la Salud. Se convierte hasta penoso que tengan todas estas instituciones que estar aclarando que personas con malas intenciones tratando de desprestigiar el tema de la vacuna, y como lo decía el presidente, y lo voy a tomar, tratando de encontrar el pelo en la sopa, tener que estarle dando explicaciones a esta persona. Y como usted lo decía, al final lo que quieren es confundir a la población, una población que va a ser usuaria de esta vacuna. Sí. Y necesitamos tener el personal de salud inmunizado porque usted no sabe, el 80% de los pacientes con COVID son asintomáticos. Entonces, usted puede perfectamente tener un médico atendiéndolo y ser portador del virus. Entonces, por eso es importante. Usted llega por otra patología al hospital, a la unidad de salud, y usted no sabe si el médico está contagiado por lo mismo que le digo, el comportamiento del virus. Entonces, que esté inmunizado el personal de salud es sumamente importante y eso urge. Distribuirlo a nivel nacional y aplicarla al personal de salud, ya no puede estarse retrasando, la vacuna está acá. Tengo 30 segundos antes de ir a la pausa. ¿Cómo describe esta posición de la oposición del gobierno, esta postura de la oposición? Esta oposición nunca ha amado a este pueblo y para gobernar este pueblo necesitamos amarlo. Mientras no sintamos su dolor, yo creo que vamos a seguir comportándonos como ellos. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos con más. Estaremos hablando de las propuestas del candidato a diputado en Chalatenango por el partido Nuevas Ideas. Ya volvemos, siga con nosotros. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito,
donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Seguimos conversando esta mañana con Saúl Mancilla. Él es candidato a diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Chalatenango. Y quiero que hablemos específicamente del departamento que usted representa. A pesar de que este departamento cuenta con un nicho de votantes que ha favorecido en el pasado a la oposición, es un departamento que ha estado olvidado. Sí. Me atrevería a decir cero desarrollo para esta zona en las últimas décadas, pero ahora el gobierno de la República quiere apostarle a la educación y va a construir una universidad para Chalatenango, una sede de la universidad para Chalatenango. Sí, fíjese que uno puede formarse una opinión de un gobierno cuando tiene la capacidad de cerrar una cárcel, de cerrar una prisión para construir ahí una universidad. Ahí usted puede denotar el enfoque que tiene el gobierno. En primer lugar, porque ahí estaba pasando cosas graves con el centro penal, porque estaba en el centro de la ciudad. Entonces, los familiares de los reos estaban alojándose cada vez más alrededor, alquilaban viviendas alrededor del penal, entonces, y se estaban quedando ahí. Y se estaba generando un problema porque la mayoría de reos no eran de Chalatenango, eran trasladados. Entonces había un problema de inseguridad alrededor en la zona y ahora lo que vamos a tener es una universidad. Ahora, la universidad, hay un problema con la universidad, que se presupuestaron $10 millones para construir las 2 universidades y la Asamblea Legislativa solo aprobó 5. Y no es una galera la que se piensa hacer, es una universidad decente. Veamos qué le parece si vemos la nota cuando el presidente de la República se comprometió con los habitantes de Chalatenango y no dudo que ese proyecto va a llegar a todo Chalatenango. Veamos, recordemos. Vamos a convertir a la Universidad de El Salvador en la mejor universidad de Centroamérica. Esta fue la promesa del ahora presidente de la República cuando era candidato y esa transformación ha iniciado. Dando seguimiento a ese compromiso, funcionarios de gobierno inspeccionaron las instalaciones donde funcionó el antiguo penal y donde se iniciará la construcción de la nueva sede de la UES. Aquí vamos a construir una de las mejores universidades de toda Latinoamérica y sería la Universidad de El Salvador, tecnológica, sede Chalatenango. Es un sueño, pero es como nunca antes visto. Convertir un penal en un centro de estudios superiores. ¿Verdad? Esta nueva sede del único centro de estudios superiores público de El Salvador se brindarán oportunidades de formación en carreras técnicas, con lo cual se busca desarrollar la economía y abrir oportunidades a la juventud para que se inserte en el mercado laboral nacional e internacional. El proyecto también ha sido resultado de los acercamientos del gobierno con la UES y por lo que se han definido las zonas de las nuevas sedes. Evaluamos 2 lugares muy importantes para poder construir nuestras universidades, que es Chalatenango y también Morazán. Estamos hablando que son 2 campus y que a pesar, como decía la ministra, de que han existido diferentes oposiciones, diferentes obstáculos que siempre los diputados han querido desfinanciar, desmembrar o destruir este tipo de proyectos para el pueblo salvadoreño,
El presidente ha tenido la capacidad de hacer una reinvención. El rector de la Casa de Estudios Superiores señaló con satisfacción que ahora se cumple un compromiso de campaña y ampliar las oportunidades donde antes no se tenían. Y esto es prácticamente una deuda histórica que tenían los distintos actores políticos con la sociedad salvadoreña. El llevar la educación hacia los lugares más remotos, hacia los lugares más empobrecidos, hacia los lugares descuidados del desarrollo económico, social, político y cultural de nuestro país. Las carreras que se ofrecerán en esta sede serán el resultado de un estudio en el que recibirán apoyo del mejor centro de enseñanza tecnológica de América Latina, el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y estarán orientadas al desarrollo productivo de toda la franja norte del país. Impresionante convertir un penal en una universidad, y lo que promete, ya lo decía la nota, con el apoyo del TEC de Monterrey, y sin duda va a ser un proyecto que se merecen todos los habitantes de Chalatenango. Este es el sueño de los chalatenangos, lo que vemos en pantalla. Este es el sueño de lo que se va a convertir este lugar. Así que Chalatenango, ahí tienen lo que muy pronto será su universidad. Me alegra tanto porque comunidades, caseríos y cantones, una población que nunca... el centro de estudios cerca. Correcto, tuvo esa oportunidad de una educación superior, ahora la tendrán. Sí, yo les decía en una actividad un día de estos, hay dos cosas que yo amo, Chalatenango y la Universidad de El Salvador. Yo salí de ahí, me gradué de la universidad y hoy tenemos las dos cosas en el mismo sitio. Entonces eso es una oportunidad histórica. Obviamente hay que diseñar bien la currícula, porque tenemos que pensar en qué tipo de profesionales queremos formar. Proyectos como este, sin duda, tienen toda la intención por parte del gobierno, pero van a requerir de una asamblea legislativa que pueda apoyarlos. Sí, que complemente el presupuesto. Ese presupuesto lo tenemos que reformar en mayo para que esta obra no tenga trabas, porque solo se han aprobado ahorita 5 millones y son 10 los que se van a invertir, pero en mayo tenemos la oportunidad histórica. Sus propuestas para Chalatenango, candidato. Fíjese que hay unas propuestas que son a nivel de gestión que coinciden con lo que el gobierno acaba de lanzar, que es el Plan Maestro de Recuperación del Agro. Entonces se va a construir en Chalatenango también un centro de investigación. Nosotros el sector agrícola lo hemos tenido tan abandonado, las personas de la tercera edad, agricultores y ganaderos, después de darnos la comida por toda su vida, los dejamos abandonados a su suerte. A ese sector hay que apostarle, no lo podemos dejar solo. Entonces, y también se le va a inyectar recursos como la tecnología de punta para aprovechar mejor la tierra y aprovechar mejor el recurso hídrico. Los créditos también, ¿verdad? Y ayudarle a la gente en la comercialización, porque a los productores, sobre todo en Chalatenango, no solo hay que apoyarlos en el tema de la producción, de hecho ellos saben más producir, el problema es la comercialización. Estamos compitiendo contra productores de otros países que exportan hacia este país con producción subsidiada. Nosotros no estamos subsidiando la producción. Hay que discutir ese tema porque el paquete agrícola no alcanza. O sea, eso no es suficiente. Si ese fuera la solución al problema, hace 15 años se hubiera resuelto. Porque hace 15 años se le está dando. De hecho, los productores que de verdad producen, como no se tiene un censo, se le entrega a todos. En la esquina en la vuelta de la esquina está un coyote comprándoles el paquete porque se le entregó a alguien que no produce. Y los que de verdad producen, eso significa poco. Entonces, hay que ver cómo incentivamos la producción y la producción de calidad. La seguridad alimentaria comprende no solo la producción, sino que también la producción de calidad y además el acceso. Tenemos que garantizar que las comunidades urbanas tengan acceso al alimento. Entonces, es algo integral lo que se tiene que trabajar. Y ahorita van 1.500 millones para la zona, bueno, a nivel nacional para reactivar el agro. Y en el tema legislativo, pues obviamente la ley del agua no puede esperar. Primero, no solo porque hay un mal mecanismo de distribución, es decir, usted va a Sonsonate y ve las comunidades sin agua, pero ahí a la par está el cañal inundado, porque el agua no es para ellos. O sea, debemos priorizar el consumo humano como primera categoría, luego la parte agropecuaria, luego la parte industrial, pero no solo eso. No podemos tener un buen mecanismo de distribución del agua si no tenemos un buen plan
de conservación del recurso. Y eso significa apostarle a los dueños de los bosques, donde están los humedales, donde están las cuencas, las microcuencas, y Chalate pone el agua. A Chalate nunca lo han defendido. Nosotros ponemos la energía limpia también, ahí están las presas, ahí está el agua, ahí está la comida, ahí está el aire fresco. Pero ¿quién defiende a Chalate? Históricamente nadie, porque los diputados que hemos tenido defienden sus intereses, pero a Chalate no. Tuvieron un nicho que les favorecía. Exactamente, pero es que mire, no se ha respetado ese pueblo. Y segundo lugar, nunca se le ha consultado nada. Nosotros andamos haciendo un recorrido por todo el departamento, escuchando las comunidades, porque a veces uno pretende asumir qué es lo que ellos necesitan. Un día fuimos a una comunidad y yo dije, aquí lo que necesitan en la calle, porque la calle estaba en pésimas condiciones, y me dijo un señor, con esa calle podemos vivir, pero ya no podemos vivir sin el agua. No tenemos agua. ¿Y cómo yo iba a saber eso? Escuchándolos. Y ya hay agua ahí. El problema es que no tienen el servicio. No sé cuánto tiempo tenemos, si puedo continuar. De ahí, el tema de la migración. Los salvadoreños han emigrado históricamente por dos cosas. El tema de seguridad, que ha sido pésimo hasta ahora, que tenemos un gobierno con un plan de control territorial que ha dado resultados, o por la falta de empleo, el tema económico. Por esas dos razones. Y las dos razones son una violación a los derechos de los salvadoreños. Entonces, ya les hemos violado sus derechos, los hemos prácticamente expulsado y no les damos el derecho a votar. Yo creo que esta asamblea que viene tiene la responsabilidad de aprobar sí o sí la ley del voto en el exterior. Tengo poco tiempo, pero me imagino proyectos para la mujer, proyectos para los niños, para la juventud. Y para la juventud. De hecho, hay una mujer va de suplente conmigo, la doctora Cristian Marín. Desde que nos sentamos en las internas, ella como médico, veía el problema de que muchas madres mueren cuando tienen partos complicados porque no alcanzan a llegar a San Salvador, se nos mueren en el tráfico de Apopa. Entonces, la idea inicial fue construir un policlínico de especialidades en Chalatenango, proponer eso. Pero resulta el gobierno como si se adelantara el presidente y anuncia el hospital de la zona norte. Entonces, con eso cubrimos esa parte que también favorece al sector mujer. Y otra cosa, las mujeres tenemos que organizarlas y que participen en política, que tomen las decisiones. A las mujeres no hay que darles el espacio porque es que el espacio es de ellas. Solo incentivarlas a que se lo tomen. Eso es sumamente importante. Y con los jóvenes yo creo que hay que hacer reformas, hay que legislar para que ellos cuenten con los recursos para poder ejecutar proyectos. Es decir, las municipalidades, por ejemplo, deberían de tener un fondo para juventud, que sean los jóvenes quienes decidan qué van a hacer con esos recursos y el Consejo Municipal lo ratifique. Gracias, Saúl. Nos despedimos de la población de Chalatenango. Bueno, que el 28 de febrero vayan y marquen la casilla 3, porque históricamente la casilla 3 en Chalatenango nunca ha hecho ruido. Ahora le hemos puesto de moda y tenemos preferencia sobre las demás casillas y la gente ha entendido que votar por rostro es votar inteligente. Yo voy en la casilla 3 y espero que el apoyo sea marcando el rostro. Gracias. Gracias, Saúl, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, querida audiencia, que nos ha acompañado a lo largo de la semana. Para quien está pendiente a través de las diferentes plataformas digitales, reciban un abrazo fuerte. Para la diáspora, nos escriben de diferentes países que están pendientes de AM. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. La vacuna sigue llegando de 7 de la mañana a 7 de la noche, lo ha dicho las autoridades, y también este fin de semana. Así que sin duda, una lluvia de esperanza para este país. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, que gocen de su fin de semana siempre con las medidas de bioseguridad. AM con Marisol Durán. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión.